Cuando alguien te grita desde lejos, usualmente es porque ya no tiene cómo acercarse. Esa fue la jugada de Anuel AA, Eterna la proclamado, real hasta la muerte. Volvió con un disco nuevo, un título reciclado y una energía que pretende ser peligrosa, pero suena más a desesperación. En su reciente lanzamiento, Real hasta la muerte 2, Anuel hace lo que mejor sabe, lanza indirectas, pero esta vez la bala tenía nombre, Brian Myers, o al menos la intención era que lo tuviera. El problema es que hay algo más ruidoso que una tiradera, el silencio absoluto, y eso fue lo que recibió a cambio. Ninguna mención, ningún freestyle de vuelta, ni una línea disfrazada de defensa, solo una declaración seca en una entrevista. Brian dijo: con Anuel no vuelvo a juntarme nunca más, y con eso lo sacó del juego sin necesidad de afilar ni una rima. Lo que pasa es que Anuel viene cargando una narrativa vieja, cree que el beef sigue siendo su combustible, pero los tiempos cambiaron y el público también. Lo que antes se sentía crudo, hoy se siente forzado. En RHLM2 intenta presentarse como un lobo solitario que le tiró la cadena a todo el género, pero ya nadie muerde, porque los que lo rodeaban ya no están. Ozuna lo soltó, Bad Bunny lo enterró en silencio, y ahora Brian Myers simplemente lo eliminó del plano, y lo hizo sin decir su nombre, sin responder con otra canción, sin aprovechar el ruido para generar visitas, lo que hace que esta respuesta sea mucho más poderosa, porque cuando alguien decide no devolverte el golpe, no es porque tenga miedo, es porque te considera irrelevante. Brian no se subió a la pelea, se subió al estudio. Mientras Anuel promovía su disco con amenazas en redes, Brian preparaba el lanzamiento de Millo Gangster Club, su nuevo álbum de 14 tracks en el que Anuel no aparece ni como colaboración ni como enemigo. Es como si nunca hubiera existido, y eso para alguien con el ego de Anuel debe ser más doloroso que una tiradera violenta. Durante años, Brian y Anuel compartieron más que canciones, compartieron la misma narrativa de calle, la misma estética de guerra sonora, la misma pose de yo soy más real que tú, pero ahora Brian decidió que no iba a seguir jugando ese juego. En vez de prender fuego, prefirió cerrar la puerta. En vez de contestar con ruido, prefirió dejarlo hablando solo. Y ese es el punto exacto donde Anuel se ve más débil, porque no hay nada más incómodo que dispararle a alguien que no se voltea. La escena urbana está cansada de egos inflados. Lo que el público quiere ahora no es quien grita más fuerte, sino quien crea mejor. Y en ese terreno, Anuel está perdiendo terreno cada año. Las cifras de sus últimos lanzamientos ya no asustan. Las colaboraciones de alto perfil desaparecieron. Su presencia en listas ya no es fija, y su credibilidad, que alguna vez fue su arma más poderosa, hoy se deshace entre filtraciones personales, contradicciones públicas y un estilo musical que no ha evolucionado ni un centímetro. Brian, por el contrario, viene construyendo una carrera en silencio, sin necesidad de escándalos, sin dependencia de beefs, y con una estrategia clara: dejar que la música hable sola. Su nuevo disco no está cargado de polémica, sino de consistencia, y al excluir a Anuel sin hacer de eso un espectáculo, logró algo que muy pocos pueden: ganar sin pelear, porque a veces el acto más violento es la omisión, decidir que alguien ya no merece ni tu voz, y eso dentro del género urbano es casi una sentencia. Es decirle al otro que no está en tu liga, que ya no comparte ni el mismo plano, que tu camino sigue y él quedó atrás gritando en una esquina. Mientras Anuel se graba en un estudio repitiendo que él es el más real, Brian lanza un disco donde no necesita probar nada, no necesita defenderse, no necesita exhibir al otro, solo tiene que avanzar, y eso, en un género que suele premiar el drama, es un movimiento quirúrgico, uno que no genera titulares explosivos, pero sí respeto real. Anuel apostó a la confrontación, Brian apostó al silencio, y si medimos quién ganó más credibilidad, más madurez artística y más apoyo real, la balanza está clara. Y si tú también estás cansado de artistas que gritan por atención en vez de crear con intención, ya sabes qué tipo de música deberías empezar a seguir más de cerca. Aunque claro, algunos seguirán aplaudiendo el ruido, otros preferimos escuchar el mensaje que no necesita volumen, porque ahí es donde empieza la verdadera conversación. El lanzamiento de un álbum debería ser una celebración, un golpe artístico, una propuesta sólida que marque un antes y un después para un artista, y eso fue exactamente lo que hizo Brian Myers con su nuevo disco Millo Gangster Club. Pero lo que hace este álbum especialmente relevante no es solo su contenido, sino lo que representa: el entierro público de un rival sin usar ni una sola mención directa, sin fuego, sin respuesta, sin violencia sonora, solo con la frialdad quirúrgica de alguien que entendió que no hay peor castigo para un ególatra que la omisión total. Brian Myers no es un artista de escándalo, nunca lo ha sido. Mientras otros construyen su carrera gritando, él construye en silencio, y eso hace que este lanzamiento se sienta como algo más que un simple nuevo álbum. Se siente como una declaración, una forma de marcar territorio sin tener que levantar la voz, porque si algo queda claro en Millo Gangster Club es que Brian ya no tiene tiempo para pelear con fantasmas del pasado, está jugando otro juego,
Cuando Anuel lanzó Real hasta la muerte 2, lo hizo como si aún estuviera en 2000. Usó la misma fórmula, las mismas amenazas, los mismos tonos de voz inflados y una larga lista de indirectas que parecen más súplicas de atención que ataques reales. Pero lo peor para él no fue la falta de respuesta de Brian. Lo peor fue lo que vino después. Un disco que se siente más fuerte, más actual y sobre todo más enfocado que todo lo que Anuel ha lanzado en los últimos 3 años. Millo Gangster Club no es un disco hecho para las listas, es un disco hecho para reafirmar postura, para consolidar una narrativa que ya no necesita gritos ni colaboraciones forzadas. Es Brian hablando desde un lugar donde no tiene nada que demostrarle a nadie, ni a Anuel, ni a la industria, ni al público. Lo dice la producción, lo dice el flow, lo dice la estructura completa del álbum. Cada canción suena a alguien que entendió que el verdadero poder no está en destruir al otro, sino en ignorarlo con elegancia. Y es esa elegancia la que más duele, porque mientras Anuel quiere volver a ser protagonista, Brian se aleja de esa escena, no lo menciona, no lo recuerda, no lo revive, lo borra, como si nunca hubiera formado parte de su historia. Y eso es exactamente lo que hace que esta estrategia sea brillante, porque Brian no solo lanza un disco, también lanza un mensaje. No necesito hablar de ti para que sepan que ya no existes en mi mundo. El álbum tampoco es solo un statement contra Anuel, tiene contenido real, letras que conectan, sonidos que evolucionan, un enfoque musical que demuestra que Brian no solo sobrevivió a la moda del trap latino, la superó. Mientras Anuel se queda en la repetición y en la nostalgia de sus mejores años, Brian demuestra que puede crecer sin tener que voltear a ver a nadie más. Y aquí es donde el conflicto se vuelve interesante, porque esto no es un beef tradicional, no es un ida y vuelta, no hay punchlines, no hay versos asesinos, no hay respuesta directa. Lo que hay es algo más silencioso y letal, un corte total de relación, un mensaje no hablado pero evidente. No estás en mi radar, no estás en mi lista de colaboraciones, no estás en mi álbum, no estás en mi vida artística. El público lo notó, las redes lo amplificaron y la narrativa irónicamente fue construida por la ausencia de conflicto. Anuel quiso provocar, pero solo consiguió que el otro lo borrara. Y en un género donde todos buscan ser el centro del escándalo, Brian demostró que también se puede dominar la conversación, quedándote fuera de ella. Esto no es solo una movida madura, es una jugada maestra, porque coloca a Brian en una nueva categoría. Ya no es solo el socio menor del trap puertorriqueño, ya no es el que aparece en los créditos de otro, es el que decide quién merece estar en su círculo y quién no, y lo dice sin decirlo, lo canta sin cantarlo, lo grita con el volumen apagado. Y mientras Anuel sigue colgándose del concepto de real hasta la muerte, Brian lo ejecuta en silencio, porque ser real no es repetirlo en cada verso. Ser real es mantener tus principios cuando nadie te está mirando, cuando no hay cámaras, cuando el micrófono está apagado y aún así sigues firme. Eso es lo que proyecta Millo Gangster Club, un artista que ya no necesita probarle nada a nadie, ni a Anuel, ni a los medios, ni a los fans que viven esperando la próxima tiradera. En lugar de alimentar la polémica, Brian alimentó su proyecto, y eso es lo que al final pesa más, porque cuando la música supera al conflicto, el artista trasciende. Y mientras Anuel grita desde su torre de cristal, esperando que alguien le conteste, Brian se aleja en silencio, más fuerte que nunca. Y si esta es la nueva etapa de Brian Myers, el género urbano tiene un nuevo adulto en la sala, uno que entendió que madurar también es saber a quién ya no vale la pena responderle, porque a veces para ganar no hay que pelear, solo hay que dejar de contestar.